¿Qué tal, amigos? Hoy día vamos a revisar los elementos que constituyen los distintos conjuntos numéricos. ¿Qué es eso? Los conjuntos numéricos son todos aquellos grandes universos donde hay elementos que tenemos que utilizar para efectuar operaciones. No sé si quedó más o menos claro, pero por ejemplo, revisemos el conjunto, llamémoslo no más elemental ni el más chiquitito, sino que el que tiene menos variedad de elementos. Veamos. De los conjuntos numéricos comencemos, por ejemplo, con el conjunto de los números naturales. Números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? No se olviden que los ejercicios que dicen relación con la PSU se menciona en algún instante que tal elemento es un número natural y usted tiene que saber a qué conjunto se refiere y qué elementos son los que este conjunto tiene. El conjunto de los números naturales suele designarse o anotarse con una letra N. ¿Ve? Esa letra N señala, ¿no es cierto?, el nombre de este conjunto de los números naturales. Este conjunto de los números naturales suele escribirse entonces con todos los elementos que constituyen dicho conjunto y suele escribirse entre dos paréntesis con esas características. Dentro de él vamos a anotar los elementos con los cuales vamos a trabajar en ese conjunto. Entonces, cuando hablemos de números naturales, vamos a hablar de que solamente podemos ocupar los números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y toda la serie natural de números que nosotros conocemos. Entonces, debemos afirmar que este es un conjunto que está ordenadito, es un conjunto que tiene infinitos elementos y del cual podemos determinar que tiene un primer elemento, que en este caso el primer elemento es 1. El último elemento es un elemento que no podemos determinar, puesto que está signado o designado o asociado con un símbolo que habitualmente llamamos o que anotamos con un 8 acostadito, que significa infinito y que designa más que nada, ¿no es cierto?, el elemento natural que está por allá, como uno dice habitualmente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, este es el conjunto de los números naturales, pero de este conjunto tenemos que rescatar una serie de detalles, una serie de instancias. Por ejemplo, tenemos que saber qué operaciones es posible realizar en este conjunto, de tal manera que los elementos que ocupemos no se salgan leer. Por ejemplo, se dice, ¿no es cierto?, que la operación adición siempre es posible efectuarla en este conjunto. Eso significa que si yo tomo dos elementos cualesquiera del conjunto de los números naturales, efectúo la adición, el resultado tiene que aparecer en el conjunto de los naturales. Entonces aquí podríamos poner, como por ejemplo, si yo elijo el número 7 y le sumo el número 13, el resultado es 20. Busco entonces en el conjunto de los números naturales el resultado si está o no está. Bueno, de hecho se establece, ¿no es cierto?, de que efectivamente la operación adición no tiene restricciones en este conjunto numérico y por lo tanto siempre es posible efectuarla. Eso significa, ¿no es cierto?, de que cualquier pareja o trío o cuarteto de números naturales que yo efectúe la suma, siempre es posible que el resultado lo encuentre en el conjunto de los números naturales. Esa propiedad o esa característica de la operación adición en el conjunto de los naturales suele utilizarse o llamarse de propiedad de clausura. Pero eso darle nombre a las propiedades generalmente a los alumnos no les gusta. Quedemos de acuerdo entonces que en el conjunto de naturales siempre podemos efectuar las adiciones. Las sumas, si usted quiere llamarlo de esa manera. Otra operación que podemos efectuar sin ninguna complicación es la multiplicación. Veamos si es cierto. Multiplicación, veamos un ejemplo en realidad. Eso significa entonces que cualquier pareja de números que yo elija y lo multiplique, ese número lo multiplique por otro número, ya 11, el resultado siempre va a estar en el conjunto de los números naturales. Eso significa entonces que para el ejercicio, ¿no es cierto?, de la operación multiplicación, si nosotros nos encontramos con que al sumar dos cantidades el resultado es un número natural
y al efectuar la multiplicación y nos encontramos con que el resultado también es un número natural, se dice que estas dos operaciones son cerradas respecto de los elementos que constituyen este conjunto. O si usted quiere, el conjunto, los números naturales, es cerrado respecto de la adición y la multiplicación. Esa palabra obviamente a los alumnos no les gusta, resumámoslas como que siempre podemos efectuar sumas y multiplicaciones en el conjunto natural y los resultados siempre van a ser naturales. Pero ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la sustracción o resta, como habitualmente le llamamos, y efectuamos una operación, siempre es posible que nos encontremos con que el resultado sea factible encontrarlo en el conjunto numérico. Por ejemplo, si efectuamos la diferencia entre 12 y 10, el resultado no es problema, ¿verdad? El resultado que encontramos ahí es un número natural. En este caso diríamos que la resta para esos dos números cumple con esa propiedad de clausura que señalamos para las dos anteriores. Sin embargo, si efectuamos la diferencia de números en el orden inverso, nos encontramos con que el resultado no está en el conjunto de los números naturales. Nos da un número negativo aquí y el resultado no estaría dentro de este conjunto. Por lo tanto, la sustracción merece, ¿no es cierto?, una restricción o merece un llamadito de atención para señalar en qué casos es posible efectuar la sustracción. En este caso, entonces, aquí tenemos que este caso no es factible explicarlo a través de esas operaciones. Si su resultado lo encontramos en el conjunto del número entero, que es otro conjunto, pero aquí no nos interesa. En la división, veamos si ocurre algo similar. Ya hemos dicho, voy a ser más claro, que la adición a multiplicación sí es factible encontrar resultados siempre en el conjunto de los números naturales. No así en la sustracción, puesto que tiene ciertas restricciones. ¿Cuál debería ser la restricción aquí? Está claro, ¿no es cierto?, que para que la resta sea posible efectuar en el conjunto de los números naturales, la primera cantidad que yo anoto, el minuendo, respecto a la segunda cantidad sustrayendo, debe ser mayor. Es decir, esta cantidad tiene que ser mayor que esa. Ni siquiera igual, fíjese, tiene que ser mayor, para que la diferencia esté dentro del conjunto de los números naturales. Vámonos ahora a la división de dos números naturales. Veamos en qué instancia es posible efectuar esta división, o a lo mejor siempre es posible encontrar un resultado si efectuamos una operación como esta. Veamos un ejemplo. Establezcamos la división, por ejemplo, entre 20 y 4. No cabe duda, ¿no es cierto?, que el resultado que tenemos ahí es un 5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí podríamos decir que en este caso el resultado de efectuar esta operación entre estos dos números está dentro del conjunto de los números naturales. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si ahora dividimos el 20 pero lo dividimos por otro número? Por ejemplo, dividámoslo por 6. ¿Qué ocurre ahí? El resultado, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, no está dentro del conjunto de los números naturales, ¿verdad? Puesto que el resultado aparecería ahí como un número decimal, o aparecería con números en los cuales no es entero el resultado, que es lo que habitualmente esperamos. ¿Qué debemos concluir entonces? Que tanto la resta o sustracción como la división o cociente entre dos números no es posible encontrar siempre un resultado natural cuando se efectúan las operaciones que he mencionado entre dos números naturales. En conclusión, para que se pueda efectuar la sustracción de dos números naturales, se requiere una restricción previa, que el primer número sea mayor que el segundo, minuendo mayor que el sustraendo. ¿Y cuál debería ser para este otro caso? Fíjese que en el primer caso no habría problema, ¿se fija? Eso significa que para poder determinar una exactitud o un resultado natural entre otros dos naturales, requiero un detalle. ¿Cuál es el detalle? De que el primer número sea múltiplo del otro. O bien, el número que está aquí sea divisor de él. El dividendo, múltiplo del divisor. O el divisor del dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Observe usted entonces que el 6 no está contenido exactamente en el 20. Ni el 20 está en la tabla del 6. De ahí entonces que el resultado no es un número natural. En conclusión, si ustedes se dan cuenta, este conjunto de los números naturales, aun cuando es muy sencillo reconocer sus elementos,
hay que tener claro cuáles son las operaciones que es posible realizar. En este caso, para hacer un resumen final, solamente la suma o la adición y el producto o la multiplicación de dos o más números naturales es posible encontrar un resultado natural. En las otras dos operaciones hay ciertas restricciones que establecer previamente.